Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo, acá en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. Este estudio lo quiero desarrollar dentro del tiempo que nos es permitido para poder considerar la información de los jueves acerca de un personaje que tal vez es uno de los personajes más repudiados de la historia bíblica. Yo diría que en la Biblia tenemos tal vez dos personajes que son como los más menospreciados, no diríamos menospreciados, tal vez como los más odiados dentro de todas las personalidades que aparecen en la Biblia. Uno de estos dos personajes, ciertamente, iniciando nomás la historia de la humanidad después del Edén, sería Caín, que mató a su hermano, que ejecuta el primer crimen de la historia, asesinando a su hermano. Cae sobre Caín una maldición que le acompañaría hasta el último de sus días. Pero el segundo personaje, y tal vez incluso más odiado que Caín, que nosotros podemos identificar en la Biblia, es el personaje de Judas. Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús, uno de los miembros de su equipo base de trabajo que compartió con él durante 3 años y medio en el ministerio de Jesús, y que al final realiza una de las bajezas más insospechadas para todos sus compañeros apóstoles. Nosotros hoy en día podemos identificar fácilmente cuál fue el plan, cuál era la intención que Judas tenía o que Judas tuvo durante todo ese tiempo. Pero ¿usted cree que los apóstoles sabían que alguno de ellos iba a ser capaz de traicionar a Jesús? Es más, ¿ustedes creen que los apóstoles sabían que Judas sería capaz de traicionar a Jesús? Es interesante esta pregunta porque cuando ustedes analizan el cuestionamiento, el interrogatorio, las preguntas, la duda, la conversación, el cuchicheo que empieza a surgir en la mesa de la última cena del Señor, en ningún momento usted identifica o se da cuenta de que todos señalan a Judas como el traidor. No sucede así. Ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entre ellos, a ver cuál de ellos tendría semejante idea, semejante pensamiento en su mente. Pero ninguno de ellos señala o acusa a Judas. Entonces, esto sucede de una manera inesperada. Pero sería bueno que nosotros empecemos a entender algo con respecto a este Judas, que se identifica claramente en la Escritura como el traidor que entrega a Jesús a los judíos para que sea asesinado por ellos. Empezamos con el nombre de Judas. Judas Iscariote es como se le identifica en la Biblia. En el idioma original en que el Nuevo Testamento fue escrito y en el idioma en que hablaban los judíos en aquella época, que era el arameo, se le llama a Judas Iscariot. Queriot era una ciudad de Judea y era el lugar de donde provenía Judas. Entonces, realmente Judas Iscariot o Judas Iscariote significa Judas de Queriot. Y hay algo interesante con respecto a todo esto, porque todos los discípulos de Jesús, los otros 11 discípulos que Jesús había llamado para que le acompañaran en el ministerio, todos eran galileos, todos eran de la ciudad de Galilea. El único que no era galileo era Judas, porque él venía de Judea, de la ciudad de Judea, específicamente de la ciudad de Queriot, del pueblo de Queriot en Judea. Entonces por eso se le llama Judas Iscariote.
Pero hay una serie de cosas que suceden con Judas, hay una serie de pasajes, de actitudes, de características que Judas va mostrando a lo largo del ministerio que él realiza junto con Jesús y los otros 11 apóstoles. Y hay cosas interesantes con respecto a Judas, porque por ejemplo, se dice que Judas era el que manejaba las finanzas del grupo, o sea, el que manejaba el dinero. Probablemente se le haya asignado este trabajo por parte de Jesús, o sea, porque él no lo asume por cuenta personal, o sea, el mismo Señor, el mismo Maestro de Galilea, es el que empieza a identificar los dones y a asignar ciertas funciones para los apóstoles. Entonces, en el caso específico de Judas, probablemente era un hombre con cierto grado de preparación y con ciertas habilidades particulares que lo hacían apto para poder realizar esta función en particular. Sin embargo, con respecto a esto del manejo de las finanzas del grupo de los apóstoles, hay algo que se menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el versículo número 6, con respecto a la forma en que Judas hacía esto. Vea lo que dice Juan 12:6. Dice, pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es lo que sucede cuando la mujer derrama el perfume costosísimo a los pies del maestro, o sea, perfuma a Jesús con este perfume sumamente costoso. Estamos hablando que esta botella de perfume, esta onza de perfume que esta mujer derrama al día de hoy, estaría costando por el orden de los 4 o 5 millones de colones. O sea, era muy costoso. La gente en aquella época no ahorraba metal, no ahorraba plata, no ahorraba oro. Una forma, digamos, de ahorrar, de poder tener un ahorro, era comprando precisamente perfume, que se compraba en pequeñas cantidades y se concentraba en botellitas que se usaban para poder confeccionar perfumes diluidos. Entonces, este perfume puro, o sea, esta esencia, por decirlo así, de perfume, era algo sumamente costoso. Esta mujer probablemente con gran esfuerzo había logrado acumular esta cantidad de perfume y en este acto viene y lo derrama sobre el Señor Jesús. Entonces es Judas precisamente el que hace el comentario con respecto a esto. Dice, esto podría haberse vendido y dárselo a los pobres, hablando del perfume que esta mujer derramó. Pero dice aquí claramente en Juan 12:6 que él no lo hacía porque estaba realmente interesado en los pobres o porque se preocupaba por los pobres, sino porque Judas pensaba, si esa plata, si ese perfume lo hubiéramos vendido y esos 4 millones hubieran entrado en la bolsa que nosotros manejamos para los gastos de los apóstoles, yo hubiera podido sacar una buena tajada de ahí. Este Judas era avaro, codicioso, le gustaba el dinero. Y esta es una de las primeras características tal vez que salta en esta consideración. Hay otras cosas que suceden con Judas que nos van dando un perfil de la personalidad de este apóstol. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el verso 64, dice lo siguiente, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. El maestro dice, hay algunos de ustedes. No está hablando de la gente de afuera, de los incrédulos, de aquellos a quienes se les llevaba el evangelio. Está hablando del grupo de discípulos. Dice, hay algunos de ustedes que no creen. Porque él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Entonces, en esta clasificación entra Judas como alguien que realmente no está creyendo todo el desenvolvimiento del ministerio de Jesús. Tal vez no creía exactamente que Jesús era quien decía ser.
Y entonces esto no le permitía a Judas desarrollar una fe lo suficientemente fuerte, lo suficientemente firme, como para que las circunstancias que se le presentaran en el camino no lo bambolearan y no lo hicieran titubear. ¿Ok? Una segunda característica de Judas. Además, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el verso 70, Jesús hace una mención que es un poco incómoda. Dice lo siguiente, Juan 6, 70 y el 71 dice, Jesús les respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. ¿Qué significa la palabra diablo? Por su raíz etimológica griega, la palabra diablo en principio significa calumniador. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús habla de Judas como un diablo, dice uno de ustedes es un diablo, está indicando claramente que Judas le calumniaba. ¿Qué es una calumnia? Algo que se dice de una persona sin tener un fundamento. Algo que se dice de una persona para dañar la imagen de esta persona. Para generar un mal concepto acerca de esta persona. Entonces, cuando Jesús dice que Judas es un diablo, eso significa que Judas se dedicaba, a espaldas obviamente de Jesús, a calumniarlo. Y esto el Señor lo sabía porque Él tenía la capacidad de poder leer los corazones de las personas, saber qué había dentro del corazón de la gente. Y entonces sucede con Judas y toda esta dinámica, todas estas cualidades negativas que tenía, que propician una intervención de parte de la oscuridad con él. Entonces vea lo que dice ahora en Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Lucas 22 del 3 al 6 dice lo siguiente. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos, los sacerdotes, se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Vea qué interesante. Aquí no dice que los líderes judíos fueron a buscar a ver cuál de los 12 apóstoles estaba dispuesto a traicionar a su maestro. No. Dice que Satanás, que la oscuridad, que las tinieblas entraron en Judas. Y entonces este se siente impulsado a ir a hablar con los sacerdotes para él mismo ponerse a las órdenes de ellos y entregar a Jesús. Y entonces estos que andaban persiguiendo a Jesús y que andaban buscando cómo atraparlo, acuerdan una cantidad de dinero con él para entregar a Jesús. Y a partir de ese momento Jesús empezó a buscar el mejor momento para entregarles, Judas empezó a buscar el mejor momento para entregarles a Jesús. ¿Cuánto dinero le dan a Judas por esta vil acción? Dice Mateo capítulo 26 versículos 15 y 16 lo siguiente. Y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Otra vez, desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. 30 piezas de plata. ¿Ustedes saben cuántos son 30 piezas de plata? Es interesante este dato. 30 piezas de plata de aquella época, 30 monedas de plata de aquella época, cada moneda de plata pesaba aproximadamente unos 17 gramos.
no eran muy grandes, no eran muy pesadas, no eran muy voluminosas. Entonces una moneda de plata de aquella época pesaba aproximadamente 17 gramos. Hablando de 30 monedas por 17 gramos cada una, estamos hablando de 510 gramos de oro. Un poquito más de medio kilo de plata, perdón, un poquito más de medio kilo de plata. Y ese medio kilo de plata al precio de hoy tendría un valor aproximado de 270,000 colones. Entonces, es lo que le ofrecen a Judas por entregar a Jesús, 270,000 colones costarricenses. Estamos hablando de una cantidad de dinero en dólares como de $450 más o menos. Esa es la plata por la que entrega Judas a Jesús. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto? Jesús empieza a anticipar acerca de esta traición. En Marcos 14:18 dice: ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Ya Él les avisa que hay un traidor entre ellos. Y sigue diciendo del 19 al 21. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo? Y Jesús les respondió: es uno de los 12 el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Jesús les explica en esa última cena que hay un traidor ahí mismo, entre ellos, comiendo con ellos. Y como les decía, ellos empiezan a cuestionarle a Jesús: Señor, ¿seré yo? Ninguno de ellos señala a otro, como pensando: este tal vez. Y lo más interesante de esto es que, conociendo a Judas y con las cualidades que Judas tenía, nadie lo señala a él como el traidor. Hasta ese punto nadie se imaginaba que Judas pudiera ser capaz de traicionar a Jesús. Ahora en Mateo capítulo 26 y los versículos 46 al 50 dice lo siguiente: vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Jesús, ya Judas no estaba con ellos, se había retirado de la cena que ellos tenían y se había ido a traer a los guardias del templo y a los miembros del Sanedrín para señalar quién era al que tenían que capturar. Dice el 47: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Beso en la mejilla, dicen otras versiones. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Jesús sabía claramente que era Judas el que lo iba a traicionar. Incluso avisa que ya viene el que me va a traicionar. Este se acerca a Jesús con toda aquella multitud de gente, guardias, espadas, palos. Saluda a Jesús y le da un beso en la mejilla. Y este beso en la mejilla es la señal para que aquellos arresten a Jesús. Después de que esto ocurre, él se retira, se lleva su dinero, pero la historia no termina ahí con respecto a Judas. Dice Mateo 27, 3 al 10. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Les dijo: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó.
Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Dice esta versión que Judas se arrepintió, pero en realidad el arrepentimiento implica la necesidad del perdón. Y realmente Judas no necesitaba ser perdonado, él solamente sentía el peso, el fuego, el ardor de haberse prestado para semejante crimen. Y entonces él toma una decisión en función de ese remordimiento que sentía, y él decide aplicarse a sí mismo una sanción. Él decide terminar con su vida para que aquello sea el castigo a sí mismo por haber cometido esa falta, por haber cometido esa maldad, en lugar de haber acudido a Jesús y revelarle todo el complot de la traición. Entonces él toma su decisión, decide terminar con su vida sin buscar en ningún momento la redención por su pecado. Y es que hay una gran diferencia, hermanos, entre arrepentimiento y remordimiento. Porque el que se arrepiente busca el perdón, necesita el perdón. El que siente remordimiento no. El que siente remordimiento se juzga a sí mismo y se autoimpone una sanción, se autodisciplina. Por eso es importante que nosotros entendamos esta diferencia y que cuando estemos conscientes de que hemos cometido un pecado, de que hemos cometido un mal, acudamos a Dios. Al Dios que con toda gracia y con toda misericordia es capaz de perdonarnos y restaurarnos a una condición acepta delante de Él. Porque ya vemos, Judas en su remordimiento decide terminar con su vida. Este ha sido un pequeño repaso muy rápido con respecto a la persona de Judas, para que nosotros tengamos una idea un poquito más amplia de quién fue este odiado discípulo que traicionó a Jesús. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer presentar para ustedes hoy este estudio. Que esté muy bien.